servir a los hermanos en esta formación. La verdad que fue un llamado como lo que me va a tocar hoy compartirles y anunciar. Así que bueno, me llamo Leonardo González, soy docente, profesor de ciencias sagradas, trabajo en varios colegios parroquiales y otros congregacionales. Hace ya casi 10 años trabajando en la docencia y bueno, haciendo todo un trabajo de evangelización hermoso. Soy el hijo mayor, el primogénito de 5 hermanos que somos en familia. Y bueno, aparte de estar aquí dando esta charla, el Señor me llama, digamos, a otros ministerios de seguir formando a personas para seguir acompañando las historias. Así que la verdad que es un llamado este servicio que me pidieron hacer, con todo un desafío con el tema, pero a la vez hermoso de poder dar algo en este tiempo que tenemos para compartir. Eh, no sé si algo más, pero bueno, animo la pastoral de uno de los colegios, así que también la parte de animación pastoral es algo que me encanta, disfruto mucho y en lo cual, bueno, voy creciendo. Así que siento que esto es parte del pastoreo y la pastoral que uno hace para la iglesia. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero poder donarme y regalarles, digamos, lo que el Señor me da para ustedes. Los voy a invitar a que nos pongamos en presencia del Señor, ya que Él es el que nos invita y el que se va a encargar de poder compartir con nosotros en esta noche hermosa su mensaje para la vida y para seguir creciendo en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a compartirles el Evangelio de hoy día, de Juan. Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno como tú, Padre. Estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Palabra del Señor. Gloria a Gloria ti, a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Creo que siempre todo es providencial y creo que siempre el mensaje evangelizador nos lleva a poder encontrarnos eh, con las personas, con las vidas, con las historias y poder profundizar en su presencia todo aquello que Él nos quiere. Entonces, cuando me piden poder compartirles el tema, yo dije, wow, qué bonito, digamos, poder hablar desde acá y tanto para hablar que es, ¿no es cierto?, la humanidad del profeta y la espiritualidad. Realmente la esencia del mismo y lo que el creador hace en él. Había armado unos pequeños flyers como para ir eh, ayudando ahí con la dinámica. Este, y comenzaría como para introducir una canción que ahí le pasé a nuestra querida coordinadora que acompaña acá, si se puede llegar a escuchar. Así que les voy a dejar ese tema musical para que lo escuchen. Lo han escuchado, ni bien hemos entrado, pero eso nos da pie para profundizar. La letra o que te llame la atención, anótala. ¿Podemos escucharla? Vida está en mis manos, sos el barro que formo, vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos.
Sos el barro que formó, vos sos el barro que amo. Déjame que te sople mi aliento. Déjame modelarte a mi imagen. Déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje. Y cuando dos y que confíe en su artesano barro que tengas un nuevo vaso donde lleves el tesoro de mi vida y de mi abrazo. Volver al bar para sentir mi presencia, embarrarse para ganar transparencia, barro abierto al sol, lo nuevo que hace nueva la existencia. Déjame que te sople mi aliento. Déjame modelarte a mi imagen. Déjame dar una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje. Tu vida está en mis manos. El barro que formó. Vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco. Vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Vos sos el barro que amo. Y tenele paciencia a tu barro. Y tenele paciencia a tu barro. Y tenele confianza a mis tiempos. Y mira cómo ejerzo este oficio. Y volvete también alfarero. El día a día es taller simple y fraterno donde imaginar lo valioso y lo bueno donde modelar. Sientes el diseño de lo nuevo. Volver al mar no es consagrar lo cotidiano, es involucrarse, quedando embarrados, es cuidar y amar del rostro bello y frágil de lo humano. Paciencia tu barro y tenerle confianza a mis tiempos. Su este oficio y volvete también alfarero. Yo te vida está en mis manos. No, el barro que formó. Sos el barro que amo. Yo sí conozco. Vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Sos el barro que amo. El barro que Para aquellos que quizás no han podido llegar a escuchar bien el tema y tienen para anotar, el tema es de Eduardo Meana, un sacerdote salesiano, que se llama El barro que amo. Eduardo Meana, El barro que amo. Si se animan a compartir, yo les comparto primero cuál es la frase. Hacemos así un poder compartir de esa palabra que ha resonado en esta canción. Bueno, les comparto esta que me tocó a mí, digamos, y ya desde el momento que empecé a prepararles esta charla, sentí que esa frase resonó
desde el momento uno hasta ahora. Y tenele paciencia a tu barro, y tenele confianza a mis tiempos, y mirá cómo ejerzo este oficio, y volvete también alfarero. Realmente esa frase para mí fue extraordinaria porque dije, qué maravillosa es tu presencia, Señor, en nuestra vida. Ya desde cuando uno prepara algo para los demás y la fragilidad que uno tiene en este barro de sentirse que sentís que no podés, que es mucho para vos, que no sabes con quién te encontrás, y el Señor te dice, tranquilo, paciencia tu barro, confianza en mis tiempos. Muy precioso. Bueno, me gustaría escucharlos para por lo menos no sentirme solo hablando. Te ha parecido buena del canto? A mí, la Sí. frase que me tocó es, déjame darte una forma nueva. Y siento que esa forma nueva es abarcativo de todo, ¿no? Esa forma que toca Dios en lo profundo al profeta, ¿m? Siempre lo está remodelando, nunca lo deja como está. Siempre le va mandando cosas, hablándole, poniéndolo en situaciones francamente difíciles, ¿no? Que es un regalo de Dios esas situaciones porque nos van moldeando. Y a medida que nos van moldeando, eso se proyecta. Lo de Dios nunca queda acá encerrado, se abre a los demás, a través de nuestras enseñanzas, de nuestra vida, de nuestra actuación, de nuestro actuar, donde sea que fuere donde Dios nos pone. Entonces, déjame darte una forma nueva, porque humanamente tiramos nosotros, como tiraban todos los profetas, pero yo no puedo hacer eso. Sobre todo Jeremías, llorón, ¿no? Como era. Entonces, no puedo. Sin embargo, mandate, andá, ¿no? Mandaba. Y siempre nos toca esto en alguna situación personal de nuestra vida. Siempre tenemos algo que mejorar, siempre tenemos algo que ver a nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestro trabajo, donde nos toque vivir. Déjame, hay que dejar, tengo que me dé una forma nueva, porque la que tengo me parece perfecta. Dios, todo lo que tengo, lo que me da. Sin embargo, Dios dice, no, tengo que romper ese cacharro y hacer un cacharro nuevo. Que así sea. Dejamos entonces ahí en los corazones toda la resonancia del tema. Y bueno, compartirles de que en el tema que hoy nos toca es cómo la humanidad del profeta es abrazada por la espiritualidad. Cómo la espiritualidad del profeta es fundida con su humanidad. Cuando empecé a buscar y a tratar de hacer eco en mi vida con este poder compartirles a ustedes, descubría realmente la belleza, como ahí algo nos compartía Mabel, de cómo Dios va deseando en nosotros moldearnos. Y en este tema se me vinieron dos imágenes. Una, el barro. Por eso comencé con esta canción. Y la otra, el fuego. El barro, y acá partimos desde lo que es la humanidad de un profeta, nuestra humanidad. El profeta, fíjense que es esta persona que tiene una comunicación con la divinidad y la divinidad le necesita compartir para que comparta a toda la humanidad un mensaje, un anuncio, una denuncia sobre lo que en ese momento el profeta está viviendo, el pueblo está viviendo y Dios está observando. Y necesita comunicárselo y lo hace a través de esta persona que desde su barro, desde su sencillez, desde sus preocupaciones, desde su humanidad, va a tener que resolver este misterio extraordinario y grandioso que Dios le pone en su vida. Este profeta es un enviado
eh, a los contemporáneos de su tiempo, porque no es alguien que vino del futuro y que no coincide con las personas con las que está, no, es una persona del pueblo, una persona del espacio, de la cultura, que en ese momento se estaba gestando, creciendo y caminando. A esa persona Dios elige con sus facultades humanas, a esa persona Dios elige para que se ponga al frente de un pueblo que no se quería hacer cargo de la responsabilidad que tenía como pueblo. Fíjense que si vamos a la historia de Moisés, el pueblo de Moisés cuando viajaba por el desierto se empezaba a acordar de lo hermoso que la pasábamos allá en Egipto, y vos que nos has venido a sacar y ahora nos estamos muriendo de hambre. Y Moisés, haciéndose cargo y acompañando a este pueblo como el profeta que era, dejaba un mensaje con respecto a lo que Dios quería del pueblo. He ahí que empieza a hacer y sigue haciendo prodigios. He ahí que sube a la montaña y baja con los 10 mandamientos para ordenar al pueblo. Y aquí en Moisés tenemos a este primer profeta que, digamos, va a aparecer, es como la primera imagen de este anunciador, de este que se comunica con la divinidad para dejar un mensaje. Y viene a sus contemporáneos, la gente de su tiempo, ¿sí? A su pueblo, al que tenía que guiar. Este mensaje que recibe el profeta sería como el fuego que va a llegar a este barro. Les voy a compartir lo que le pasa a uno de los profetas, y es a Jeremías, en una de sus citas, cuando Dios lo manda a ir a la casa del alfarero. Entonces el profeta llega a la casa del alfarero y le dice: Dios, mira, observa lo que te voy a mostrar. Entonces, dice les comparto la cita que es de Jeremías 18, profeta Jeremías, capítulo 18. Palabra de Yahvé que Yahvé dirigió a Jeremías: prepárate y baja a la alfarería, que allí mismo te haré oír mis palabras. Bajé a la alfarería y resulta que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero y que volvió a empezar, transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor les pareció al alfarero. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: ¿no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? Lo mismo que el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mis manos, casa de Israel. Alguna vez puedo hablar contra una nación o reino, o extirpar, arrasar y destruir, pero si la gente contra la que hable se retracta de su mal, yo también me retracto del mal que pensaba hacerle. Qué bonito cómo Dios habló tan cercanamente a este profeta y lo hizo de una manera tan preciosa, tan delicada, porque le enseñó en el obrar del día a día lo majestuoso que hace Dios en la vida de todas las personas del mundo. En el simple hecho del alfarero. Y fíjense que como todos los que somos y pertenecemos a la iglesia, esta cita de Jeremías la hemos leído, escuchado y cantado, ¿sí? Con tantos cantautores y con tantos salmistas que han hecho una maravilla de esta palabra, de esta letra de Jeremías. Nosotros como manos, como cachazos en manos del alfarero, moldéanos nuevamente, Señor, volver a sernos. Fíjense que de la misma manera que nosotros somos llamados por Dios, porque el estar acá, en este encuentro, en este curso, en esta formación, somos llamados por Dios porque hay un deseo de nosotros de ser moldeados conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y a la vez, el deseo que Dios tiene de ese nuevo cachazo que quiere en vos. Entonces, es tan eh, hermoso la profundización y el tema del cacharro y la humanidad, la docilidad de ser esta arcilla húmeda, de ser esta arcilla que desea ser formada, y a veces el alfarero termina rompiendo el cacharro, y eso, cuando nosotros somos rotos, sentimos que no tenemos arreglo.
Y Dios no piensa lo mismo. Dios, en esta vasija rota, en este cacharro roto, Dios dice, acá yo puedo volver a hacer las cosas de nuevo. Pero claro, ¿quiénes piensan de que no hay chance? Nosotros que somos el barro. Nosotros que somos el barro nos limitamos a hacer barro y a decir, no, no, no hay chance, yo no tengo posibilidades de volver a ser moldeado, modificado o ser armado de nuevo. Mira lo que compartía recién Mabel. El Señor nos llama y Él nos moldea para hacernos de nuevo. Y Mabel tiene mucha historia en su vida, mucha sabiduría, mucho camino. Entonces, estar en ese camino que ella lleva, sentirse nuevamente que puede ser moldeado es algo extraordinario. Solamente lo hace Dios. Y lo hace Dios cuando uno es dócil a su llamado. Y es esa una de las actitudes que tienen los profetas. Si bien hemos escuchado y sabemos de que tenemos estos profetas mayores, los profetas menores, profetas que tienen que ver no por la importancia, sino por lo que van escribiendo en sus libros. Pero cada uno, Dios los toma con su humanidad, con su barro, y con ese barro con el que está, Él diseña y los arma. Todo profeta tiene una viva conciencia de no ser más que un instrumento de Dios, que las palabras de ellos son de ellos y no son de ellos. Y eso es a veces lo paradójico. Quizás muchos nosotros en la iglesia a veces tenemos la particularidad de que empezamos como a sentir esa inspiración de Dios en nuestra vida y, y es tan profundo, es tan grande lo que el Espíritu hace que empieza nuestra humanidad, nuestro barro a tambalear, porque a veces digo, mira todo lo que sé y de repente el Señor te dice, no, yo soy el que sé, te estoy utilizando para que vos hables. Y ahí es donde viene esta debilidad humana de creernos, ¿sí? Bueno, el profeta tenía muy consciente de que él sabía que era Dios por el fuego que ardía dentro de ellos, que los consumía, que los llevaba. Y miren qué bonito el fuego, porque el fuego en toda la Sagrada Escritura nos va compartiendo la presencia del Espíritu y lo hace también en los apóstoles cuando iban caminando con Jesús y ellos recién cuando parte el pan dicen, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras caminamos? Entonces miren la importancia del fuego en nuestro barro. Qué hermoso, y más para uno que vive de este movimiento carismático en la iglesia, creo que somos los más fervorosos en ese sentido, los que tienen quizás mucha de esa experiencia del fuego de Dios en la vida, del fuego de Dios en el barro en el que somos. Entonces, este fuego, esa presencia de Dios en nuestra vida es el que ablanda el barro, el que acrisola, ¿sí? El que le termina de dar la forma a este barro que somos. Y el profeta es tan consciente de su mensaje, más allá de que su humanidad lo hace tambalear porque dice, pero ¿cómo yo voy a ir a decirle? Imagínense Moisés. Según las tradiciones y las lecturas de los bíblicos dicen que Moisés era tartamudo. Ya de ahí partimos. Partimos de su fragilidad de barro y decir, Señor, pero ¿cómo yo voy a ir a anunciarle? No puedo. Quédate tranquilo, Moisés, que yo voy a hablar por vos. Y el Señor se encarga de eso, lo pone su hermano Aarón y ahí caminan juntos, pero hasta en eso el Señor es dócil, teniendo en cuenta la fragilidad de este barro que Él es. Lo mismo le pasa a Jeremías, lo mismo le pasa a Jonás. Por eso, esa conciencia viva que tenía el profeta, la tiene sabiendo de que el mensaje que él tiene que dar es su palabra, pero a la vez no es su palabra. Es la palabra del Señor en su boca. Es el fuego en el barro. Esa palabra debe comunicarla. Esa palabra no se la tiene que callar. Si tomamos a Jonás, Jonás se quería escapar de no querer decirle a los ninivitas lo que tenía que decirle. Se escapa en el barquito, lo agarra la ballena, queda ahí adentro y la ballena lo vuelve a llevar al lugar para que vaya. Entonces el tipo recién ahí se da cuenta de que no era quizás a veces una locura de él, porque en su barro, en su humanidad, él sentía que no podía, sentía que cómo va a ir a decirle esto a los ninivitas. Y Dios le dice, mirá, no es que vas vos, soy yo el que necesita hablar, el que necesita decírselo a los ninivitas, solamente que a vos te utilizo y te necesito como instrumento para que hables. Si vamos a nuestra historia, qué lindo cuando el Señor nos habla y nos tiene que
dejar un mensaje para anunciar o para denunciar algo que está pasando en la iglesia. Y nuestro barro a veces nos tienta y nos dice, bueno, no, son caprichos tuyos. Pero hay veces que ese fuego es tan grande que uno tiene que decirlo. Cuando ese fuego es tan grande, realmente es una misión de Dios. Nosotros a veces tenemos inspiraciones, ¿no es cierto? Nos pasa que tenemos inspiraciones. No sé si llegamos a tener el don de la profecía, como estos grandes profetas han tenido, pero tenemos inspiraciones que nos llevan de este barro a hacer fuego en la vida de los otros y el Señor sigue necesitándonos para ser mensajeros de ese fuego. Estos profetas eh, aparecen ante las situaciones de injusticia social que vive el pueblo, ante las infidelidades de Dios. Recuerden que con Moisés se establecen los 10 mandamientos y esos 10 mandamientos empiezan a flaquear, la gente se empieza a olvidar, se relaja. Y como se van relajando, Dios dice, no, por favor, necesito decirles que no se relajen, que sigan animándose, que sigan creciendo, que sigan fortalecidos. Entonces, es ahí que empieza a enviar estos profetas para anunciar, denunciar, corregir. Hoy día, ¿quién sería ese profeta en este 2026 en nuestra historia de iglesia? El Papa. El Papa sería uno de esos profetas que nos está anunciando, que nos está denunciando, que está acompañando. Y como seguro que ya se enteraron, tenemos su encíclica que va a alargar y que va a compartirle al mundo y que tiene que ver con una actualidad. Y es este tema de lo social, de la injusticia, de la inteligencia artificial y cómo la misma está buscando reemplazar nuestro barro. Entonces, qué hermoso cómo cada figura de cada papa ha venido a tener ese detalle de profeta, ese detalle de acompañar a la iglesia y decirle a toda la iglesia cómo hay que seguir caminando. Una frase bonita, hermosa, que tiene que ver con este fuego y con este barro que somos y este fuego que Dios pone en nuestra vida, es la que dice, Dios no anula al hombre, Dios no lo anula al profeta, sino que lo potencia. Es decir, que en la humanidad que tiene, con las facultades que tiene, en ese barro, Dios viene y lo perfecciona. Dios viene y les regala algo extraordinario. Porque fíjense, fue realmente palabra de Dios, si no, no estaríamos conociendo y profundizando en estos profetas. Ya que estos 4 mayores y los 12 menores denuncian, anuncian y profetizan cosas que tienen coherencia. No es que lo que hablaban y anunciaban no tenía nada que ver. Fíjense también que existían los profetas y existían los falsos profetas. ¿Y qué pasaba? Los profetas entraban en conflicto con estos falsos profetas y los falsos profetas no tenían a veces los fundamentos como para seguir sosteniendo lo que los profetas hacían. El profeta, más allá de llevar el mensaje, él sabía que había un sacrificio que hacer. El falso profeta no. ¿Por qué? Y porque era tan grande el fuego que hacía arder ese barro, que el barro estaba dispuesto a poder llevar el mensaje. Porque sabía que lo que le estaba pasando era real, no era un invento. Y aquí eso lo quiero traer a la mente porque eso es lo que creo que a veces nos pasa en la vida. A veces estas inspiraciones que tenemos son inspiraciones para nuestro crecimiento personal y para quizá acompañar a un hermano, pero no de la magnitud a veces que tenían los profetas. Y hay veces estas inspiraciones resultan a veces ser del Espíritu o de nuestra conciencia. Y ahí es donde al Espíritu tenemos que pedirle el don del discernimiento para siempre poder rezar y llevar a nuestro corazón si lo que dicta el corazón es del Espíritu o de nuestro capricho. A veces estas cosas son las que nos distancian de la iglesia, de las personas y hasta de Dios. Por eso el profeta tenía siempre en claro que lo que le pasaba no era de él, era de Dios. Y como era de Dios, lo tenía que hacer, lo tenía que llevar, lo tenía que transmitir.
Fíjense que algo que tiene el Espíritu Santo es que Él no borra la personalidad del profeta. Él se sirve de esa personalidad, de sus miedos, de su contexto, eh, y los invita a asumir, ¿no es cierto?, con un mensaje auténtico, su vida. Siempre los profetas tienen una llamada, Dios viene y les deja un mensaje. El tema es que en la llamada el profeta no se esperaba semejante servicio o semejante misión. Fíjense ustedes eh, que Dios te manda un WhatsApp y, y en este mensaje te dice, mira, tenés que ir a denunciar lo que está pasando en tu comunidad. Suponete que Dios te dice eso ahora. Mira, necesito que vayas y denuncies en tu comunidad lo que está pasando. ¿Qué haces vos cuando sentís que realmente ese llamado es de Dios? ¿Qué genera en tu vida? ¿Qué pasa en tu historia cuando Dios te pide que vayas y denuncies eso? Surge el miedo, surge la incertidumbre, surge la duda, porque ¿será que Dios me está diciendo esto o es una cosa que estoy viendo yo? Y en muchas ocasiones nosotros nos limitamos a callarnos o rezarlo. He ahí cuál sería el trabajo cristiano que uno tiene que hacer. ¿Dejo que el barro se seque o dejo que el fuego me interpele y me siga moldeando y me guío por ese fuego? Me amoldo a esta forma que tengo porque es la que tengo y no voy a cambiar esta forma, o me invito a moldearme por medio de lo que el Espíritu hace. Lo mismo le pasa a los profetas. El profeta tiene un mensaje de Dios y el profeta tiene que ir a anunciarlo, sí o sí, ya. Porque Dios lo ve desde hace mucho tiempo. El tema es que el profeta, la humanidad del profeta lo hace demorar hasta que el profeta se hace cargo de lo que pasa. ¿Cuáles eran las historias de los profetas? Eran campesinos, sacerdotes, pastores, eran hombres comunes, eran vulnerables, eran reales, se tenían que dar cuenta de que tenían una misión que era opuesta a lo que ellos hacen. Vamos a la historia de los apóstoles y Jesús. Jesús iba caminando y de repente se encuentra con Pedro y sus hermanos y le dice, muchachos, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Imagínate, un pescador escuchó hablar a este hombre y de pescador pasás a ser evangelizador de personas. Es un cambio rotundo. De repente yo estoy dando clase y siento que Dios me llama y me dice, mira Leo, deja la casa, deja las clases, que te venís conmigo a las Islas Malvinas para ir a predicar. Y ahí se pone a prueba mi fe, mi misión, los proyectos que tenía, porque Dios me está pidiendo otra cosa. Si leemos la historia del joven rico, Dios nos lo llama y él se entristece porque cuando le dice que tenía que dejar todo, se dio cuenta que estaba muy aferrado a las cosas del mundo. Entonces decidió no cambiar, decidió no dejarlo. Entonces en esta lección que Dios nos pide, a veces nos pide un cambio tan radical, pero claro, en los profetas ese cambio radical implicaba una certeza y una seguridad que los llevaba a decir, bueno, sí, yo estoy viendo esto, Dios me lo está pidiendo que lo denuncie, entonces tengo que hablar y no me tengo que callar. La historia de Jeremías, una persona tímida, tierno, un temperamento pacífico, y esta inspiración, este fuego que viene a su barro, lo hace convertirse en una muralla, porque siente el conflicto interno de tener que callar y el tener que renunciar a muchas de sus facultades o actitudes para ir a denunciar lo que pasaba. Jonás demuestra también su miedo, su rebeldía, eh, y bueno, al demostrar esto necesita escapar. Pero claro, Dios va de otra manera y lo hace convertir en un héroe para poder transmitir ese mensaje que necesita hacer.
Dios elige sistemáticamente vasos de barro para que la excelencia del poder sea Él. Por eso Dios nos necesita, humildes y sencillos. Nos necesita que seamos barros. Dios necesita que seamos lo más sencillo posible para que Él, en esta sencillez que somos, Él brille, Él se manifieste, Él se dé a conocer. Lo vemos en la historia de los santos, personas sencillas, personas humildes, personas despojadas, personas no orgullosas, no soberbias, no altaneras, vasos moldeables para que el que brille sea el Señor y no el barro. Si yo te pregunto cuáles son tus facultades, cuáles son tus cualidades, y si te pregunto cuáles son tus vulnerabilidades, cuáles son tus miedos, ¿qué responderías ante el llamado que Dios hace? Ante el llamado que te invita a profetizar. Si tenemos el ser profeta, nuestra realidad hoy día es eh, compartir, denunciar, eh, transmitir un mensaje esperanzador. Fíjense que en nuestro bautismo, como sabe la mayoría, somos sacerdote, profeta y rey. Por ende, tenemos un pequeño camino, misión de ser profetas. Porque transmitimos eh, un mensaje y es nuestro deber como cristianos transmitir ese mensaje. No podemos callarnos. A veces es inevitable compartirle al hermano o al que no conoce a Jesús un mensaje esperanzador, luz. Por eso, cuando nos toca compartir ese mensaje, es cuando nos preguntamos, sí, bueno, ¿y a mí me has buscado, Señor? ¿Qué has visto en mí para que yo vaya? Cuando les compartía esta canción, yo me ponía a pensar, digo, bueno, yo tendré que dar esta charla de profetización, de profeta, de la humanidad, de la espiritualidad. Y dije, bueno, no es un tema, digamos, del cual hablo siempre, pero fue un desafío. Fue un desafío porque hasta en eso dije, ¿qué quiere Dios? ¿A quién querés llegar, Señor? Y en eso es lo que me maravillo siempre. Cuando me pregunto a quién querés llegar, ¿qué querés decir? ¿Quién está necesitando escuchar lo que yo tengo para compartirles? Entonces, cuando me pasa eso, descubro realmente esto del bautismo de ser profeta. Tengo que anunciar, tengo que compartir, no me tengo que callar. Porque si me callo, Dios no puede llegar. Miren qué importante. Nuestra misión de profetas, desde la humanidad que somos, con el fuego que el Señor nos otorga para ir al hermano, sin estar mirando mis defectos, sino lo que necesita el Señor. El Señor, lo que menos le interesa es el vaso del que somos, porque lo que más le interesa es que pueda hablarles a los que necesita hablarles, donde tengamos que ir a hablarles. Amós, un pastor humilde, persona del campo, un lenguaje rudo, básico, directo, estructurado, y con metáforas cotidianas de la vida agrícola, él va a empezar a poder transmitirle a la gente, y no con un lenguaje de alguien formado, de alguien eh, experimentado, no, directamente con lo justo y necesario. Isaías, ese sí, aristócrata, linaje, eh, él asume desde ese lugar y transmite lo que necesita decirle al pueblo, nada más que lo hace de una manera poética, refinada, total opuesto a Amós. Ezequiel, un profeta que realmente todo lo que recibe de Dios, todas estas profecías extraordinarias de cielo, del poder del Espíritu Santo, de reunir huesos y transformarlos en cuerpos, y donde el Señor deja un mensaje impregnado de su gloria, de su poder, de su trascendencia. Imagínense Ezequiel maravillado y cómo le compartía a los demás. Hoy día una persona que nos comparte un sueño profético, un sueño que tiene de algo celestial, tiene que saber con quién lo va a compartir, porque le compartís a alguien cualquiera, va a decir, está loco este. Y pasa. Pero claro, porque no todo el mundo entiende la dimensión y la profundidad que quiere hacer Dios
en ese cachazo que somos. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 2, el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme de pie, y oía al que me hablaba. Bueno, el Espíritu Santo no avasalla ni derriba al profeta, al contrario, lo pone en pie. Eso hace el Espíritu. Nos anima. Y como nos anima y nos pone en pie, nos conduce a anunciar. ¿Sí? Porque si fuera por nuestro barro, no haríamos nada. El Espíritu nos otorga firmeza, dignidad, las cuales nos ayudan para poder afrontar la realidad a la que tenemos que ir a denunciar o a decir lo que Él necesita transmitir. Ezequiel no es un místico que está aislado, sino que es este corresponsal guerrero de Dios ahí en la tierra, así para cada uno de los profetas. Amós, en el capítulo 5, dice, corre el juicio como las aguas. ¿Qué tipo de indignación o sentimiento humano genuino percibís vos ante lo que el profeta hace? Suponete que vos que estás en la iglesia viene alguien a denunciar lo que está pasando. Veo en la iglesia que hay ciertas personas que se quedan con la limosna de la misa. Alguien denuncia. Y ahí está la opción de decir, bueno, hago una conversión, me estoy robando algo, me estoy llevando cosas. Bueno, fíjate cuántas denuncias tenemos a veces en nuestras propias comunidades, cuántas molestias de las cuales me hago cargo o no me hago cargo. Cuántas, cuántos autoritarismos nos pasa, fíjate que a veces nos creemos dueños. Nosotros de la parroquia nos creemos dueños, nosotros del cura. Y a veces el Señor nos dice, no, pero si no se trata de eso. Se trata de que acompañes, se trata de que corrijas, se trata de que ames. Isaías 40 dice, consolad, consolad a mi pueblo. Otra canción preciosa. ¿Consolamos al pueblo? ¿O nos convertimos en profetas denunciantes nada más? ¿Consolamos al que lo necesita? ¿Cómo es el Espíritu? Eh, ¿Cómo el Espíritu toma el dolor, ¿no es cierto?, de una comunidad y lo transforma en un mensaje de esperanza activa? Este curso que hacen, por ejemplo, ¿para qué lo hacemos? Para profundizar, para crecer en algo, para abrirme más al llamado de Dios, para hacerme más dócil o para pintar el cacharro que no voy a modificar porque ya soy este cacharro. Por eso, en este camino que uno hace de encontrar la humanidad y la espiritualidad del profeta, uno va identificándose con lo que Dios quiere para mi vida y no con lo que yo quiero que Dios haga en mi vida. Esa, se me fue la palabra, pero sería como algo opuesto, paradoja, ahí está, esa paradoja en donde yo quiero hacer lo que Dios me da o Dios me da lo que yo tengo que hacer. Y eso es tan finito el camino. Por eso el don del discernimiento es el que nos ayuda a poder escuchar realmente el fuego de Dios en nuestro barro. El hacernos dóciles, el apreciar con ternura lo que Dios quiere para mi vida para reconstruirla desde una dignidad, desde una coherencia, desde el amor, desde sentirme yo consolado. Cuando iba preparando la charla, yo decía, bueno, a ver, ¿qué quiere Dios? Eh, ¿Qué me dice a mí, Dios? ¿En qué yo tengo que ser dócil ante su llamado? Como les decía que tenemos ya desde nuestro origen, desde nuestro nacimiento, en el bautismo, en la iglesia, este ser profetas, cuando vamos creciendo y haciendo una fe madura, este don de ser profetas va aumentando y va abriendo nuestros ojos para poder oír cada vez más con claridad lo que Dios nos quiere decir. Yo, por ejemplo, en las clases con los alumnos adolescentes, me doy cuenta de cómo
un adolescente hoy día no es que no quiera a Dios, no lo conoce, no lo conoce a Dios, no ha hecho experiencia de Dios. Y la única experiencia que tiene es la de la gente mayor que va a misa, por ejemplo, porque siempre ve gente mayor. Entonces para él no es una motivación. Y en realidad no es la motivación la gente mayor, pero él está viendo eso. ¿Y por qué pasa? Y porque los profetas, que somos nosotros los que tenemos que anunciar, no estamos anunciando el mensaje que quizás a ellos les hace falta que llegue. Hay una humanidad, digamos, tan frágil en nuestra historia que nos cuesta hacernos cargo, ¿sí? Porque como es tan frágil, no quiero que se quiebre. Supónganse que somos esas vasijas que están resquebrajadas enteras, entonces ni las tocamos. ¿Y por qué? Y porque somos nosotros el que vamos moldeando la vasija. ¿Y qué nos dice Dios? No, no, pero sí, soy yo el que va a moldear la vasija. ¿Cuántas historias tenemos en la iglesia de gente que ha tenido que cambiar a nuevo su historia? Y ahí al cambiar nuevo su historia, descubre lo que Dios ha querido siempre. Más allá del dolor, del enojo, de la bronca, del distanciamiento. Pero Dios lo tuvo que hacer. Bueno, hay veces que no somos dócil a que Dios nos moldee. Es como que el cachazo, mientras está en el torno, salta porque no quiere que el alfarero lo moldee nuevamente. Y pasa eso porque no somos dóciles. Pasa eso ¿por qué? Porque no queremos ser consolados, no queremos ser amados y nos cerramos. El profeta, a pesar de su dureza, de su humanidad, va a continuar y va a cumplir con la misión que Dios le pide porque es tan fuerte el fuego que lo lleva y lo anima a realizar la misión que pide que no va a dar marcha atrás. Y lo vemos, el mejor ejemplo es Jonás. Jonás, terco, pero aún siendo terco, Dios le sigue mostrando, hermano, yo necesito que hables, vos no es otro, sos vos. Y ahí es cuando reflexiono siempre en mi vida de que qué importante cuando vos abrís la boca para anunciar. Porque cuando te callás, hay mucha gente que no va a escuchar si vos no hablas. Ahora, cuando les decía de compartir, por ejemplo, que eso pasa siempre en los grupos, bueno, vamos a compartir a ver qué pasa. ¿Quiénes hablaron? Uno. ¿Y los demás? Bueno, eso nos pasa a veces como profetas. Porque a veces ese compartir es el mensaje que uno de los hermanos que está acá necesita escuchar y quizás no tenías que escuchar al Leo, pero tenías que escuchar a la Mabel. Y ahí es donde Dios nos pone a prueba. Ahí es donde cuando tenés que hablar. Y no pensar en tu vaso, no, es que no sé qué vaya a decir. No, es que si digo esto me confundo. No, es que quizás nada que ver lo que estoy pensando. Porque vivimos pendiente de nuestro vaso y no del fuego que el vaso tiene para poder compartir. Fíjense que los profetas viven de un patetismo. ¿Qué es lo que es este patetismo? Más allá que suene a la palabra que es, pero no, porque tiene otro significado también, que es esta capacidad de conmover profundamente y de causar algo en el otro. Capacidad de conmover profundamente. Y es lo que tiene el profeta. Conmueve a la gente a pesar del dolor que le va a generar, a pesar de la tristeza que va a poner en el pueblo, o la incertidumbre, o la alegría, o la esperanza, o el gozo, lo hace con esta capacidad. Ese patetismo que lo lleva a que la persona se conmueva en lo más profundo de su ser. Che, tenemos que dejar de robar. Che, tenemos que dejar de ver la persona del prójimo. Conmueve y hace que el pueblo cambie. Profetas que se van a enfrentar a reyes sin importarles nada, pero tiene que dejarles un mensaje al rey. Cuando cada papa transmite un mensaje a un pueblo, hay mucha gente que salta a la yugular, ¿sí? Y vamos a aquel tiempo de la lucha, ¿no es cierto?, con el aborto. Fue todo un tema para la iglesia. Pero había que denunciar eso. Había que dejar en claro, por más que no les guste, por más que te duela. Pero hay una realidad que traspasa la humanidad y la moralidad de cada persona. Entonces, desde ahí cada papa, iluminado realmente por el Espíritu Santo y todo su, eh,
su grupo de sacerdotes que acompañan, ¿no es cierto?, en la curia, transmiten un mensaje que realmente escandaliza. ¿Y por qué la iglesia? ¿Y por qué la iglesia tan cuadrada? Pero en realidad ayuda, sostiene, fortalece, ilumina. Y es la misión que tiene un profeta. Pero no lo hace para condenar a la gente, lo hace para que la gente se salve, para que la gente pueda recibir la misericordia de Dios, para que la gente se haga dócil, ¿sí?, al llamado de Dios. Esa es la misión del profeta que tiene siempre. Juega un papel de encontrarse en su humanidad, pero tener que anunciar y denunciar lo que Dios pide. En nuestra vida nos pasa de la misma manera. Nosotros estamos llamados a eso. Gracias al don que nos regala el Señor, gracias a esa capacidad de poder sentirlo, porque bueno, a veces pasa en la iglesia que hay gente que puede sentir la presencia de Dios, puede sentir los signos de los tiempos, pero hay personas que no, hay personas que les cuesta mucho más. Bueno, eso lo hace el Espíritu, es pedirle al Espíritu de Dios que acompañe. Fíjense que los profetas directamente tenían el fervor, el fuego que los asistía. Y esa era su seguridad. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo y mucha gente se olvida de él. Hoy día nosotros somos los cristianos del Espíritu Santo y no lo pedimos. Nos cuesta encontrarnos con él. Así que bueno, desde este compartir, creo que me queda claro, y espero que les quede claro, la importancia de nuestro barro y la fuerza del fuego en ese barro, de Dios. Que quede claro siempre el mensaje de aprender a ser dóciles y moldeables ante las manos de Dios y no endurecernos, no endurecer el barro y quedarnos con esto de yo soy así. Porque a veces el Señor va a venir a partirnos y va a decir, no, sos como yo quiero que seas. Así que en este hermoso mensaje les dejo esto de aprender a ser dóciles, de como les compartí recién, y tenerle paciencia a tu barro, y tenerle paciencia a mis tiempos, dice el Señor. Y mira cómo yo ejerzo este oficio, porque así como lo ejerzo, me gustaría que vos lo hagás, que vos tengas paciencia del barro del otro y que el otro pueda ver para qué fue necesario que pasara lo que pasara. Porque el Señor nos invita a ser alfareros también en la vida del otro, a ser como Él, a ser alguien que con amor agarra nuevamente este cacharro y lo moldea. Y a veces nos falta a nosotros ese consolar a mi pueblo, porque a veces somos muy duros. Pero porque bueno, nosotros somos duros, nosotros nos hacemos duros. Y bueno, y Dios dice, no, yo necesito que seas dócil, porque mientras más dócil, más maravillas puedo hacer. Bueno, Gracias, Leonardo. Gracias. Excelente el tema, gracias por el desarrollo, gracias por la canción con la que comenzaste este encuentro, que nos ha llenado realmente de, em, de mucho deseo de ser dóciles a este fuego que estamos deseando y esperando. El padre Carlos Lazo está con nosotros acá en el encuentro, pero también hay hermanos de otras diócesis, así que bueno, queremos escucharlos también y saber de dónde nos están acompañando. Si se animan a ver estos cacharros, si se dejan moldear. Eh, yo los estoy acompañando desde la diócesis de Concordia, de la provincia de Entre Ríos. La verdad que es un lindo tema, lo del alfarero, dejarnos rompernos, que a veces duele cuando el Señor nos rompe, pero bueno, es para algo mejor, para una enseñanza, para cambiar actitudes que tenemos.